Bienvenidos a Diálogos Endocéntricos en compañía del fundador y director Hugo Villarreal del Instituto de Psicología Endocéntrica. Te saluda Elvia Gómez. Y bueno, pues el día de hoy nuestro tema es impresiones neuroumbilicales. Tienen que ver con las memorias prenatales, con todo, cómo influye el proceso de la gestación del bebé y también el proceso del embarazo en la psique del ser humano, y lo vamos a abordar desde la perspectiva de la psicología endocéntrica, muy al estilo de Hugo Villarreal. Como siempre, gracias por recibirnos en este tu espacio. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver este tema que más que un tema que tenga que ver con algo práctico, nos va a poder dar un perfil acerca de cómo estamos nosotros y por qué somos de esta manera. Este tema de las impresiones neuroumbilicales, pues ya lo habíamos visto, que las impresiones, que las experiencias se imprimen como una impresión, de la redundancia, en el sistema nervioso y generan patrones de respuestas allá afuera, y estas impresiones llamamos neuropolíticas o impresiones para formar las neuropolíticas. Bueno, así hay también impresiones neuropolíticas en la etapa intrauterina, y también hay impresiones lo que es la parte genética, etcétera, de varias. Entonces hoy vamos a ver esta parte de las impresiones neuroumbilicales que corresponden al circuito neurosomático o al circuito que tiene que ver con el cuerpo, los síntomas, la enfermedad y la relación que hay con las conductas. También hay que ver que este no es un tema nuevo, pero ha sido un tema que se ha gestado desde antes de Sigmund Freud, donde se establecía en la antigüedad, o más todavía, o sea, hace tiempo, que las condiciones de un bebé dentro de mamá pues se establecían o eran afectadas o tenían un efecto cómo estaba la mamá con el bebé, con su bebé. Y si estas eran favorables, etcétera, incluso pues el bebé iba a estar muy bien. Si estas eran negativas, el bebé iba a tener esta impresión negativa. También más adelante en el tiempo de la historia pues se habla también de los hechos sincronísticos de nacimiento de la persona, que también tenían que ver con cómo fue las condiciones durante el embarazo. Y entonces cuando nacía el bebé, si pasaba un zorro plateado, entonces él iba a ser zorro plateado, o si llovía, pues era lluvia, etcétera, y así le ponían. Y a lo largo de la historia, en las diferentes etapas, tienen un efecto la mamá sobre el producto de acuerdo a las condiciones, no nada más de la mamá, sino también del ambiente en el que se encuentran. Y haciendo este estudio a lo largo de la historia del hombre, pues también se llega a ver que la mamá afecta, y que la mamá esto, y que la mamá es la que regula cuando está dentro del bebé, y que el nacimiento también tiene que ver. Entonces empezamos a ver diferentes cosas o teorías que se aproximaban un poquito pues a una base real, orgánica, ¿sí? Para ver cómo se afectaba lo psíquico. Porque pues si todo el mundo dice que si mamá estuvo muy tensa, pues el bebé va a tener repercusiones, y que va a cambiar su perfil de personalidad. Pero entonces empezamos a ver si, bueno, y la herencia qué tanto efecto tiene sobre las condiciones afectivas emocionales de la mamá sobre el bebé. Y empezamos a ver de una manera que casi van de la mano, o sea, el embarazo dentro de la familia, siempre en algunas familias algunas todas salen embarazadas, otras es un problema de tensión, otro es una duda, otro que como esté embarazada no importa cómo, pero todo es felicidad, etcétera. Entonces también las condiciones del ambiente alrededor de la mamá, o sea, la familia, están asociadas con esta parte genética. Entonces hicimos una especie de trabajo, un trabajo de investigación sobre lo que está relacionado con la herencia, las condiciones durante las etapas clínicas del embarazo y las condiciones del alumbramiento y el nacimiento, que son dos tipos de impresiones distintas, hasta el momento que nace, y las condiciones familiares. Que hay que recordar que todo lo que el día de hoy estamos abordando, también hay un material de trabajo y que nos puede ayudar a través de la revista, que ya está en las redes sociales y en los medios del instituto. Ahorita la revista ya está puesta ahí en la página de Psicología Endocéntrica, se llama Impresiones neuroumbilicales, y una señora embarazada. La vez pasada subí la revista y te la bloquearon porque decía que era un desnudo, cuando pues aquí era un dibujo y de algo que ni se notaba. O sea, no, hay que verla ahí para que la vean, para que vean cómo cancela Facebook, criterio, debe ser por máquinas, si no lo entienden. ¿Sí? Esta revista ya está ahí en la página, la subo a las redes,
Y ahí quiero hacer una descripción. Las revistas estaban un poquito más amplias en su información, ¿sí? No en cuanto a páginas, sino en cuanto a información. Hoy estoy explicando las maneras más generales para que se entiendan. Sin embargo, no estoy poniendo a detalle muchas cosas, porque digo, eso me lo recomendaron un poquito entre la gente que se dedica a leyes y de todo esto. Pues fíjate que había gente que estaba agarrando mis revistas para dar cursos. O sea, que de ahí bajaban toda la información. Sí, yo no tengo problema que los agarren y los tomen y todo. Pero que de la referencia de dónde. Aparte de la referencia no importa, pero pues si es una persona que no está preparada y va a agarrar algo que no creó, que no conoce el fondo, ni la raíz, ni la dinámica, ni la didáctica, pues se puede meter en algún problema, no él, sino la gente a la que está tratando de ayudar. Igual si lo está haciendo de buen corazón, no importa. Sin embargo, no deja de ser piratería, honrada, porque pues cobran, ¿verdad? Y sale el beneficio de ahí. Entonces lo que está es que en la parte final de las revistas estoy poniendo el correo electrónico, estoy poniendo las referencias para que se metan a la página, y si necesitan más información de la que está descrita ahí me pueden mandar un correo, yo ya se las mandaré directamente, pero ya cuando menos tengo control o tenemos control de saber a quién le está interesando y qué le está interesando, y si necesita ayuda para desarrollar algo de ahí para poderlo dar en sus cursos, yo le ayudo, okay, sin ningún costo. Pues ahí está la información para que la puedan consultar a través de www.endocentrica.org. Ok, y bueno, regresando a estas impresiones neuroumbilicales, ¿a qué le llamas la anatomía del cordón umbilical? Mira, no nos vamos a meter ahí está en la revista, pero no nos vamos a meter en detalles orgánicos, de la estructura fisiológica de esto. Lo que quiero transmitir hoy es que hay un efecto de cómo nos fue en las etapas intrauterinas, ¿sí? que Stanislav Grof le llama matrices perinatales, ¿sí? Y les quiero poner referencia al mundo onírico, o sea, los sueños. Los sueños son un reflejo de esa vida intrauterina, ¿okay? Esas impresiones se ven directas en lo que es pues al momento de soñar. Y los sueños tienen unas ciertas características o perfiles, y estos perfiles y características corresponden a estas etapas clínicas del embarazo. ¿Okay? Datos importantes que tenemos que tener, pues las etapas clínicas del embarazo son cada trimestre, ¿okay? Y en ellas es donde hay cambios biológicos muy acelerados o celulares, ¿sí? Si partimos de que en la primera semana, el primer día son 2 células, y para el primer trimestre ya están definiendo muchas cosas dentro del organismo del bebé, pues todas esas impresiones de experiencia y toda esa velocidad de formación tienen un efecto. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que cuando está dentro de mamá el bebé sí oye, sí siente, sí experimenta cosas, sí tiene conciencia. Bueno, en el mundo esotérico dicen que el niño cuando está dentro de la mamá o la niña, y que se oye que llora y que se oyen cosas, que va a tener algún asunto psíquico ahí importante. Y la verdad no está comprobado nada de esto. De hecho, en la medicina todavía no encuentran exactamente cómo las células cambian, creen que cambian su carga de los ATPs, porque no saben cómo le hacen para distribuir el trabajo. O sea, quiénes se van a ir a hacer hueso, quiénes se van a ir a cartílago, quiénes se van a hacer tejido, o sea, porque las células que se van desarrollando son iguales y tienen diferentes funciones con diferentes perfiles de características. Y las características que han encontrado diferentes son nada más en las cargas de los ATPs, o sea, la proteína que los mueve, vamos a decir, ¿sí? Entonces, en la primera etapa clínica del embarazo, que corresponde pues, de la impronta biológica a los primeros 3 meses, ya desde que se junta el esperma y el óvulo, las condiciones que hay ahí tienen un efecto de impresión, ¿okay? Todavía no hablamos del cordón umbilical, y esas impresiones son parte del proceso evolutivo que va a haber. Okay. Si las condiciones celulares no son las apropiadas, no hay desarrollo. ¿Okay? ¿Sí? Y eso va desde lo biológico, que si tiene, que si está muy alcalino, muy ácido el ambiente intrauterino, entonces no se desarrolla o tiene otras características, etc. En estos 3 meses, el bebé no tiene conciencia, no tiene emociones, no, lo único que hay son procesos químicos, ¿sí? Pura biología. Pura biología, y que puede haber un poquito
conjunto de sensaciones o de memorias que se carguen a nivel sensorial. Ok. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos esto? A través del proceso que hemos investigado aquí en el CIT, hemos llegado a hacer regresiones fisiológicas, no regresiones de imagínate que estás en el vientre, no inducidas, sino a nivel de memoria biológica, a través de cambiando la respiración y la entrada de monóxido y dióxido de carbono al cerebro, y se tienen acceso a las primeras memorias que son las que están en el nervio vago o en el sistema nervioso autónomo que está aquí, que regula todo el sistema endocrino. Esta parte se encuentra contenida en las memorias, las primeritas, porque esto es lo primero que se forma cuando estamos en el vientre de mamá, se llama disco neural, luego ese tubo neural y ese tubito viene siendo esto, y de aquí se forma todo. Entonces hay memorias y se tienen acceso. Estas memorias, pues se han hecho trabajos con equipo especial para lecturas del sistema nervioso, y algunos los tenemos aquí, otros en Monterrey. Se hace la regresión, encontramos cuáles son las respiraciones específicas para llegar a esos estados. ¿Sí? Se hicieron grupos de control, o sea que no se les dice nada, a los que se les explica todo, y a los que no saben nada de nada y se les pone a hacer lo mismo. Y en los 3 casos de los grupos de investigación se llegó a lo mismo, a los periodos de respiración con la frecuencia para abrir esas memorias. ¿Sí? Estas memorias, cuando se abren, te van a dar la información de cada una de estas matrices perinatales o etapas clínicas del embarazo. Las primeras, ¿sí? Las primeras memorias, y están relacionadas con los sueños. Estas memorias, la gente decía, oye, es como si estuviera soñando, me sentí como que estuviera soñando. Se hizo un registro de la gente de lo que estaba soñando y se concluyó que en las primeras etapas clínicas del embarazo la gente tiene sueños donde se despierta ansioso, se despierta muy contento, se despierta, pero no se dio cuenta que soñó. Ok. ¿Sí? O sea, todas las personas que tienen sueños, que no se dan cuenta del sueño, se despierta en un estado de ánimo anormal, ya sea bueno o malo, quiere decir que tuvieron impresiones de experiencia en la primera etapa clínica del embarazo, donde nada más hay sensaciones. ¿Ok? La segunda etapa clínica del embarazo tiene que ver con sueños donde pues ves muerte, ves cosas raras, ves algo, tienes las sensaciones, ves vísceras, angustia, ansiedad, tienes todo esto. Sin embargo, ya visualmente te das cuenta que estás viendo cosas y las estás conectando con sensaciones y emociones. Ahí ya hay otro proceso, ya no es pura biología. Ya no es pura biología. Esas personas se despiertan y te dicen, soñé pues como que había estado oscuro y vi algo, pero no me di cuenta qué era y me dio angustia, y entonces le corrí y me tocó. O sea, esos tuvieron unas impresiones en la segunda etapa clínica del embarazo. Ok, esos son los sueños. La etapa segunda clínica del embarazo está asociada con una sensación, con una emoción y listo. Ok, ahí no hay conciencia. No hay conciencia todavía. Ok. La tercera etapa clínica del embarazo tiene que ver con sueños que están relacionados con, vamos a llamarlo así, con hechos, personas, cosas que conoces, con la realidad que has vivido, pero desorganizada. O sea, estoy en el kinder de mi edad con mis amiguitos del kinder. Está desorganizada temporalmente. O sea, es atemporal. Es atemporal y también espacial. Ves lugares, dices, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y que ni siquiera hay como una lógica en el espacio que está soñando. Hay gente, por ejemplo, que durante el sueño en este periodo tiene aspectos premonitorios. O sea, ya hay conciencia en este periodo. Es decir, la persona tiene un sueño de un lugar, luego se acuerda del lugar cuando está en el lugar. O tiene un sueño y es bastante asociable a lo que está viviendo actualmente, de algo que posiblemente más adelante va a vivir y puede hacer la relación. O sea, hay sueños donde la meta y el objeto, como diré en el psicoanálisis, pueden hacerse uno y tener conciencia de esto. Esa es la etapa 3, la etapa clínica del embarazo 3, que está asociada con sentimiento, con sensaciones, emociones, sentimientos y conciencia. ¿Sí? ¿Qué tanto hay? Digo, no hay que hacer mucha investigación en esta parte. Ya hay conciencia porque cuando el bebé viene malo, enredadito, para la tercera etapa clínica del embarazo, que ya es casi al final, ¿sí? Ya se mueve, o sea, ya siente que se está ahorcando y
se mueve, ya tiene conciencia de algo hay que hacer, de si está cómodo, si está incómodo, es cuando se empiezan a mover más, es cuando empiezan a patear, es ese periodo. Luego ya viene la etapa 4 del embarazo, ¿sí? Esta etapa ya tiene que ver con sueños ordenados en tiempo, en forma, en espacio, premonitorios, de cosas que quieres hacer, de solución de problemas, de todo este tipo de cosas, y son personas que tuvieron una conciencia alta durante la última parte del embarazo. Ok, ¿qué determina que esa etapa sea madura o qué determina el que te hayas quedado en cierta etapa y que no tengas ese tipo de sueños, ese perfil? Bueno, el último pues ya posee todo, ¿verdad? El 4 para acabar. Tiene sensaciones, emociones, sentimientos, conciencia, aunque todavía su lenguaje no está desarrollado, ¿sí? Pero guarda todas estas memorias. Todas estas memorias se activan en un proceso como de donde lo sacamos, que es del doctor Stanislav Grof, en un estado holotrópico, y se abren las memorias a nivel fisiológico. Okay. Nosotros lo que hicimos fue reajustar el proceso del doctor a nada más vivir el periodo que tiene que ver con el nacimiento. Okay. Porque el trabajo que hace el doctor Stanislav Grof, él tiene un lugar que se llama Villagrof, en California, Big Blue, California, y ahí él hace estas respiraciones, pero no les pone rango. Entonces hay gente que ve cosas, se va a regresiones de vida, o sea, muchas cosas, y es otro tipo de terapia mucho más abierta. Aquí vamos a trabajar esta parte específica y encontramos estas respiraciones a través de la investigación que te platiqué ahorita, y se llega a estos procesos de aperturas de memorias a nivel fisiológico, que no están inducidas de ninguna manera, de ninguna forma. A ver, por ejemplo, en lo más común que se conoce cuando se habla de la etapa de embarazo y demás, se determina dentro de esta teoría, las más conocidas, por eso lo pregunto al Instituto de Psicología Endocéntrica, que tu proceso de alumbramiento sí definen mucho tus conductas. Sí, ahora todavía nos falta la parte del alumbramiento y del nacimiento. Okay. El alumbramiento es cuando está la cabecita y luego, o sea, cuando se abre la corona y apenas van a nacer. Las impresiones intrauterinas o las impresiones neuroumbilicales de la conciencia y de las emociones y los sentimientos, cuando naces se muere el ego intrauterino. O sea, mueres a tu yo. Al yo intrauterino. Ajá. Y quedan nada más las trazas biológicas, o sea, las memorias de las trazas biológicas, de la incomodidad, y esa es la base de los sueños. Ok. Nace y ahí empiezan las impresiones nuevas, ¿sí? Cuando ya, ese es el alumbramiento, y en el nacimiento es cuando el bebé ya sale, y lo que tiene es una experiencia, vamos a decir, en el momento de salir por conducto, es como si estuviera saliendo por un túnel y se está muriendo su yo intrauterino, se carga lo nuevo, y su experiencia que tiene ahora, imagínate estar encerrado adentro del vientre materno, en un ambiente acuoso donde todo su cuerpo está en contacto todo el tiempo con algo, y de repente nace y se pierde el contacto, se pierde las temperaturas, y te sacan un ambiente donde no reconoces una tridimensionalidad que no existía allá adentro. Okay. No reconoces el peso ni la gravedad de lo que había allá adentro, porque ahí es como si fuera un ambiente de gravedad cero, y aquí llegas y ya tienes peso, ya se le caen los bracitos. Entonces antes estaba ahí flotando, ahora se le caen. Sus músculos todavía no están puestos. De hecho, lo veo cuando nace con los deditos así, empolvaditos. ¿Por qué? Porque los músculos esqueléticos lo que hacen cuando nacen es contraerse. Con el ejercicio, con el llorar, con la alimentación, con el contacto, con el afecto, estos musculitos se van abriendo, son los músculos esqueléticos, y son donde se imprimen las primeras experiencias que tienen que ver con las emociones más fuertes. Las emociones durante este periodo se graban en los músculos esqueléticos y van marcando cómo va a ser nuestro cuerpo, nuestra cara, etc. ¿Depende estas impresiones si fue vía parto o cesárea? Sí, cómo no, y también si hubo, por ejemplo, en las regresiones, las personas que les dieron un poquito más de anestesia, ¿están alejados? No, estamos en el proceso, sí, porque hay individual y hay un proceso grupal que se hace. La persona está dormida, ¿no? O sea, se queda ahí, o sea, literalmente está anestesiada. Si una persona al momento del nacimiento tuvo hipoxia, o sea, le faltó oxígeno, la sigue teniendo en el momento que abre la memoria ahí. ¿Sí?
Por ejemplo, cuando antes utilizaban muchos los forceps. Igual, o sea, lo que se haya vivido durante el nacimiento y el alumbramiento y durante todo el proceso intrauterino y sus impresiones, se vive a la hora de la regresión. Me acuerdo que tuve una experiencia, más o menos como en el 90, ¿qué fue? Como 94, 95, que estábamos implementando por primera vez estas regresiones. O sea, estábamos investigando, entonces unos psiquiatras fueron a ver el proceso. Fueron a ver el proceso de cómo se estaba investigando, ¿no? Pues mira, estos son los grupos controles, fulanito, se hace así, estamos haciendo un mapeo cerebral esto, y estamos checando las temperaturas de la respiración, la resistencia galvánica de la piel, la velocidad con que respiran, la temperatura con que respiran, entonces, todos los factores de la investigación. Oye, qué interesante, oye, ¿y no nos dejarás ver un proceso de grupo? Le digo, es que todavía este proceso no está activo, solo hago una respiración holotrópica general, para que la gente, su organismo saque todo lo que trae, etcétera. ¿Sí? No, estaría interesantísimo, pues vamos. Entonces me acuerdo que llevaron también a una psicoanalista, claro, que estaba muy bonita, como todo psicoanalista, ¿verdad? Llegaron de todos ahí. Y entonces ya les dije al grupo, ¿tienen algún problema que estén aquí observando unos psiquiatras y la licenciada? Y no, sin ningún problema. Se empezó el proceso, ¿sí? Entonces les dije a ellos, bueno, me van a ayudar, porque si en el proceso, cuando están viviendo esto, hay gente que tiene un paro respiratorio por las memorias que están activando, otros dicen que viven vidas pasadas, y otros viven no sé qué, y no sé cuánto, y cada quien está en su chocorrol. Entonces, si pasa esto, ¿sí? Nomás lo único que les voy a recomendar es que si ven que una persona ya no tiene el movimiento del vientre que está respirando, pues nada más le jale las piernas y le metas un golpe aquí para que se vuelva a activar. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces empezó el proceso, ya se abren sus ojos y tal, y de repente volteo y está la psicoanalista haciendo oración, porque pues todo lo que se estaba viendo ahí, pues sí se veía un poco así, medio... Sí, decía que era un intenso ahí todo, ¿verdad? Y un psiquiatra que estaba ahí se salió porque traía náusea y el otro lo acompañó. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y al final me dicen, esto es un proceso como para volverte loco. Le dije, no, es un proceso de lo que la gente trae guardado adentro a nivel físico, desde lo físico hasta lo espiritual, en memorias, de genética, de todo, y se abren todas, y entonces pues sale todo, y cuando la persona acaba, termina muy bien, porque imagínate. Porque ya liberó esa memoria. Imagínate todas las memorias, no nada más las de tu nivel de experiencia cotidiano, sino también las biológicas, también las memorias genéticas, todo se libera ahí. Entonces cuando la persona acaba, ¿sí? Puede identificar en qué etapa clínica del embarazo tuvo impresiones de experiencia o impresiones neuromusculares. ¿Dónde estaba atorado? Más fuerte, es correcto. A ver, y las tiene a nivel consciente. Por ejemplo, aquí fue un ejercicio directamente como parte del proceso de investigación del instituto que se llevó a ese punto. En la vida cotidiana, aunque no seamos conscientes, puede ser que frente a una circunstancia se detone de manera inconsciente esa memoria que ni siquiera teníamos consciente de esa etapa prenatal. Mira, hay gente que lo ha utilizado pues muy bien. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la película Matrix? Sí. Cuando están adentro así los monitos que les están sacando la energía y que es como una pila del ser humano. Bueno, el que diseñó todo eso estuvo en un trabajo con Stanislavski Grof, ¿sí? Y él tuvo problemas en la matriz perinatal 2. Okay. Y de ahí todos sus sueños de vísceras y de energía que le sacan al cuerpo y todo eso, o el disco de Foreigner 4, que viene como un esqueletito. Bueno, ese artista, no me acuerdo, creo que es sueco, todo su artisteada es de la matriz perinatal básica 2 y surgió a partir del trabajo que hizo con el doctor Stanislavski Grof en California. Y entonces lo utilizó para poder crear, en este caso. Un medio para crear, ¿sí? Y cada uno o cada persona tenemos una fuerte influencia en esos periodos. Creas o no creas, estés consciente o no estés. Bueno, o sea, esto no es de creer, es de que está ahí. En la investigación que hicimos nosotros, lo hacemos con dos fines. Uno, de crear una cultura, y otra es quitar todos los tabús que existen o que están puestos en tradiciones,
filosóficas, ancestrales, fuera de total línea de investigación científica. ¿Sí? No quiero decir, o no estoy cerrado a que esas, vamos a decirlo, agrupaciones filosóficas, religiosas, no tengan ciencia. Sí la tienen, pero no la ven. Okay. Entonces, es como saber que estás en algo, pero no quieres conocer a fondo y te quedas en la parte dogmática. ¿Me explico? Y entonces lo creo porque así dice y así se ha transmitido. A ver, no escárvale, a ver qué dice, a ver qué pasa, a ver cómo está, métele ciencia al asunto. Todo tiene ciencia, todo es investigable. El problema es que cuando se hace cerrado, entonces volteas a ver alguna cosa espiritual y dices, eso no es ciencia. No, la espiritualidad también tiene su ciencia. Okay. Volteas a ver algún proceso curativo de cualquier otro tipo que no sea alópata, homeópata o algo, y entonces dices, es que eso ya no es ciencia. No, tiene su ciencia. La ciencia está abierta para explicar cualquier cosa siempre y cuando se siga un método. Un método que sea riguroso, ¿sí? Y que vaya teniendo estos pasos ordenados para que te lleven un resultado que pueda ser medible y repetible. Pero, por ejemplo, en este caso que ponías de este artista, que cuando entiende que eso era una impresión de su etapa intrauterina, la utiliza para crear, o sea, finalmente saberlo, tener conciencia, experiencia y una percepción distinta en su impresión, le dio esta capacidad. Te lo voy a preguntar así, alguien que ni siquiera ha estado consciente, que ni siquiera ha indagado en esto, puede ser que muchas de las respuestas que no ha podido resolver en su vida cotidiana y que le vuelve a brotar la memoria, que de hecho hay un artículo muy bueno que se llama El cuerpo de la memoria del cuerpo, que está en tu revista y también en los medios de Equilibrio Medios que Transforman. Hablábamos de estas memorias que se van detonando y te lo pregunto así, las personas que de pronto se encuentran con un proceso de vida de conectarse, tener fuerza, ¿puede ser que no la tengan por el proceso de alumbramiento? Puede ser que la tengan por un proceso, no, pero podría ser cualquiera de las matrices perinatales. O sea, no nada más alumbramiento, desde que estaba en la gestación. Ahí has encontrado muchas de las respuestas, porque antes la psicología era determinista, que te decían infancia es destino, y era la única visión que se iba a la psicología. Lo que ha hecho la psicología endocéntrica es ir a indagar en todas las perspectivas, que ya no solamente se busca en la infancia. Esto ha dado más respuestas de las que uno se imagina, ¿cierto? Sí, digo, es que hay cosas que surgen a partir de que vas investigando un proceso, porque por ejemplo nosotros a través de la investigación pues no queríamos inventar un proceso nuevo para que la gente supiera. No, uno empieza a investigar y dice, a ver, ¿cuáles son realmente los factores que tienen un efecto en el proceso de la personalidad, o en la psique, o en lo físico, o lo psíquico, en lo físico, o en las respuestas al ambiente del bebé? Y entonces te metes a ver todas las teorías que hay, todas las cosas que ha habido durante la historia, y el ser humano sospecha que algo pasa, y que sí pasa algo, pero de acuerdo al proceso en donde se sospechó, vamos a llamarlo así, el proceso evolutivo de la ciencia en que nos encontremos, pues le dan la explicación de acuerdo al momento histórico en el que están. ¿Sí? Hoy tenemos herramientas de investigación y desarrollo más al alcance, ya no tan costosas, tenemos toda la red de información que tenemos en internet, podemos comunicarnos con algunos investigadores sobre los temas, y puedes llegar a conclusiones un poco más a través de un método, y el método pues nos va a traer como efecto pues que sea medible, que sea repetible, y ver las condiciones. Ya después de que tienes estas tres cosas, lo medible, lo repetible y las condiciones, entonces empieza a decir, esta es esta bronca patológica, o esto es de esta impresión de experiencia, por esto es así, y entonces empiezas a ver que no necesariamente tienes que resolverlo, sino manejarlo a tu favor para poder sacar, como este señor, para poder sacar un beneficio personal o poder sacar recursos personales de ahí. Porque muchas veces uno va con un psicólogo y dice, yo quiero resolver esto, y a veces uno como psicólogo, si no estás listo, no estás preparado, no te das cuenta que ese es un engrama que se aprendió desde mucho antes en la familia, y que si se lo quitas al cuatito, aparte de que le vas a quitar un problema, se le pueden generar otros 20, o sea, es parte de su estructura fundamental personal. Porque creemos que resolver es negar. No, o cambiar eso que sucedió. Sí, y pero no es finalmente, así.
pues todo el universo cambia, nada está estático. Entonces, realmente, cuando dice, ahora sí voy a cambiar, a ver, compadre, ¿de dónde me estás hablando? ¿Qué? O sea, todo el tiempo todo cambia. No hay nada que sea igual nunca. Lo que vives al día, o sea, cuando la persona dice que está en un proceso de aburrimiento porque está repitiendo y de rutinas, le digo, es que pones atención A lo mismo. a tu respuesta de lo mismo. Y entonces sí tienes derecho a ponerte a ver y experimentar todo esto. Sin embargo, todas las condiciones afuera, adentro de ti, toda la conexión que hay entre lo que traes adentro aprendido y lo que está afuera, todo el tiempo todo es diferente, nunca se ha repetido nada, nunca. Por eso para el instituto la integración es cómo Sí, lo integras. sí, pero la integración es personal, ni siquiera es determinada ni por la corriente, ni por el psicólogo, ni por mí, ni por explicaciones. O sea, quien va integrando el proceso es la propia persona y va checando que es a través de la percepción qué datos toma de todo lo que está ahí y a dónde se termina llevando con esos datos que toma. ¿Sí? Porque igual yo veo unas cosas aquí afuera, tú ves otras y yo digo qué padre está y tú dices que enredado. O yo digo, son muchos cables y tú dices, no, pero se ve padre. O sea, cada quien toma de lo que se vive, lo que está allá afuera, lo que uno necesita, lo que más va con uno, lo que más nuestro cerebro sabe manejar, lo toma y te llevas a vivir una experiencia a partir de lo que tú estás tomando, de lo que percibes de allá afuera. ¿Sí? Y luego ya vienen las resultantes. ¿Me explico? Ese proceso no lo puedes cambiar. Es como si tú estuvieras viendo una película en el cine y quieres cambiar el final, pues la película ya está hecha. O sea, lo que está pasando frente a tus ojos ya está. Lo que tienes que cambiar es la manera en la que tus ojos quieren voltear a ver allá afuera. Y entonces sí puedes poner el final de la película que tú quieras, pero es una construcción previa, previa a la experiencia. ¿Me explico? Y esa se construye a nivel interno. ¿Sí? Las impresiones neuroumbilicales te dan una facilidad uno de esto. Por ejemplo, hay gente que dice, oye, está respirando porque así hablaba su grupo punto 2 en los grupos de investigación. Te decía, oye, no, es que yo no pude visualizar nada, no pude sentir nada. O sea, son de borde duro. No pueden visualizar, no experimentan nada, se les hace que todo esto es una tontería, etcétera. Y hay gente de borde débil que apenas hace la primera respiración y cierra los ojos y ya se fue, ya se fue a otras partes. Ya está en el viaje, sí, ¿no? Entonces, de alguna manera, también tiene que ver estas condiciones de experiencia intrauterina que te pueden ir viendo o reflejando en tu persona cómo es que cotidianamente tomas cosas de afuera a través de la percepción y a dónde te quieres llevar con ellas. Y la gente termina siempre pensando como víctima. Anda, viene al psicólogo porque es la víctima de alguien o de Porque algo. queremos que nos dé la razón. Finalmente pueden venir a resolver, otro grupo de gente puede venir a que les dé la razón, otro grupo de gente quiere ver qué pasó, otra gente quiere ver cómo estoy, por qué me pasa esto, qué estoy haciendo para dejarlo de hacer o ponerme a hacer otra cosa. Finalmente el motivo del que viene a consulta de una u otra manera es quiere resolverlo, porque siente que algo está mal. Algunos en términos de víctimas y otros en términos de yo soy el responsable, por eso estoy aquí. Sin embargo, sea cual sea el caso, el proceso de inicio para experimentarme mal es la percepción. ¿Me explico? Y la percepción tiene las memorias intrauterinas, se van construyendo desde entonces. También se van construyendo la base biológica de la percepción, la base biológica de lo que es la experiencia e incluso la base biológica de lo que es la conciencia. Es decir, son como que las bases biológicas de la conciencia. Si la conciencia es un proceso finalmente cognitivo intangible, ¿no? O sea, para que haya conciencia tiene que operar una parte del cerebro en relación al metabolismo. ¿Sí? Para que haya un proceso de percepción pasa lo mismo, ocupas el sistema nervioso, el sistema endocrino, que haya un proceso de secreción para que puedas percibir lo que está allá y está todo el aparato perceptual que te construye lo que estás percibiendo y hay otra parte también que te va a construir la experiencia de lo que estás percibiendo y darte cuenta también se requiere. ¿Por qué interviene el metabolismo? Metabolizar, lo habíamos visto la vez pasada, metabolizar es el proceso que se lleva, o un tiempo que se lleva un proceso para digerir una naranja. Tú te comes una naranja, hay una secreción del sistema endocrino, del cerebro, desde que te la comes, el estómago se prepara, todo ese proceso
proceso metabólico y interviene todo el organismo para que haya una digestión de la naranja. Lo mismo pasa con la conciencia. Si yo me voy a dar cuenta de algo, hay gente que es lenta de a madre para darse cuenta de las cosas. Su metabolismo es lento en el proceso consciente, cognitivo, a nivel cognitivo. Otra gente es lenta para saber qué pasó con su cuerpo. ¿Sí? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice? O sea, ¿con quién me fui? ¿Qué estuve haciendo? No debía haberlo hecho. O sea, hasta después del proceso de la experiencia ya va entendiendo el proceso que tiene de la conciencia. Y hay gente que se la pasa en Babilonia, güey. O sea, no ve nada, no percibe no nada, sintió, no siente nada porque su percepción es lenta, para que está en se la da nube. cuenta, o sea, son tres cositas que están ahí, pero que también intervienen en los procesos biológicos. Por eso cuando hicimos una investigación no podíamos dejar fuera el fenotipo, o sea, la herencia física, ni tampoco podemos dejar fuera el cianotipo, el genotipo, que son las respuestas de lo físico heredado al ambiente. Y entonces dijimos, bueno, los psíquicos sí, porque era lo que estábamos investigando, los psíquicos sí, y tienen que ir las tres, ¿sí? O sea, tiene que ir psique, físico y la respuesta de lo físico al ambiente. Son las tres herencias. Ves esas tres herencias en la etapa de improntación o de impronta biológica, en el óvulo, y de ahí vas desarrollando todo esto y se va investigando. Obviamente que si investigó una vez esto, oye, nos faltó esto, a ver, vuelve a tomar datos, vuelve a poner esto, nos faltó esto. O sea, no es una investigación de una tarde, ¿sí me explicó? Es una investigación primero bibliográfica, ¿sí? Una investigación de campo, con consulta, una investigación de grupos de trabajo en relación a estos datos que fuimos tomando. Luego ya que tienes todo, y la herencia, bueno, ¿cómo vamos a tomar parte de la herencia? No, pues hay que entrevistar a la persona, hay que ver sus características físicas, sus respuestas físicas, su perfil psicológico, que es parte de la herencia psicológica, y entonces ya, ahora sí va otra vez, vamos a hacerlo, y tienes que ir ajustando, y se siguen ajustando cosas. ¿Por qué? Porque todo es cambiante, nada es determinista, y una de las cosas que nos hemos preocupado dentro de la psicología endocéntrica, que debería preocuparse toda la ciencia, toda la gente que investiga, es que todo cerebro tiene algo que aportar, sea estudiado o no. ¿Me explico? Entonces, el método que tenemos aquí de investigación se llama método consensual, estructural. ¿Qué quiere decir? Que este tema se lo doy a muchos, se van a checarlo allá, se les da un modelo para que allá afuera vayan y chequen. O sea, digan, lo practiquen. Que digan, si es cierto esto, vi esto, o sea, vi esto otro, yo me di cuenta de esto. Hay otros que si yo no me di cuenta, otros si se me olvidó, no chequé nada, lo voy a checar. ¿Por qué? Porque el modelo que seguimos aquí, para que funcione aquí en términos teóricos, tiene que haber una practicidad aquí a través de la dinámica y a través de la didáctica. La gente se tiene que llevar algo y tiene que ir allá afuera y regresar y decir, oye, ¿sabes que sí es cierto? El taxista dijo que sí es cierto, el plomero dijo, oye, ¿sabes? Cuando yo estaba hablando me acordé de esto y me surgió esto. Y traen datos nuevos. La parte creativa, ¿sí? Y la parte intuitiva dentro de la investigación están fuera. Y esas también son parte importante. A veces los más grandes descubrimientos tuvieron estas dos partes. Intuición y creatividad. ¿Sí? No nada más lógica. Entonces, ¿qué es lo que hace la psicología endocéntrica más humanista? O sea, a lo que voy, de la ciencia pasa por este filtro que no deja estas dos características. Más no es un filtro, es una invitación a que te hagas caso, porque no puede ser que en los últimos 2000 años solo 200 personas hayan aportado algo interesante, cuando han pasado 75 millones de personas. Es porque la gente no se hace caso, es porque este proceso de creativo y el proceso intuitivo están fuera de esto. Y es porque, ¿tú qué estudias esto? No, tú para ser doctor necesitas esto y esto, y para entender esto necesitas tantos años de investigación, y entonces, porque si no eres un charlatán. Muy bien, muchas gracias por tu ayuda. Finalmente, creo que cada persona puede aportar a partir de observar sus experiencias, a partir de observar cómo responde a estas experiencias, de cómo construye a través de su percepción y de qué se da cuenta, algo. Esto se llama investigación. Esa la usan en el Tíbet. La usas es la que usan en el Tíbet. Se sientan en todos los linajes y se empiezan a observar sus procesos, sus patrones.
Digo, no vamos a entrar en detalles de linajes, ni de posturas, ni nada de eso, mantras, mudras, nada de eso, pero ese es el proceso que ellos utilizan finalmente, que es una investigación personal, y sacarán sus propias conclusiones. Eso es parte de lo que hacemos aquí. Sin embargo, sí hay todo un método y una metodología de una investigación normalita, con hipótesis y todo el proceso, rigurosa, totalmente en los resultados. Y esto de las impresiones neuroumbilicales, pues entramos en el área médica de lo que está conformado el cordón umbilical, lo que es el líquido amniótico, que está en una gravedad cero, que es una migración total de lo físico, lo psíquico, o hasta lo espiritual, si lo quieren ver, cuando nace el bebé, es una migración igualita que la que vamos a vivir en la muerte, o sea, y entender esas memorias es entender todo este proceso de construcción. Hay gente que puede creer en la vida póstuma, que te prometen todas las religiones, ¿sí? O todos esos dioses que le podríamos llamar vertebrados gaseosos, que está bien cabrón, ¿sí? Y que finalmente quien quiere conectarse con algo, primero se tiene que conectar consigo mismo. ¿Cuáles son los elementos de la observación desde esta propuesta que hace la psicología endocéntrica? Te lo pregunto porque a veces creemos que observarnos es con la misma herramienta en que hemos observado, y lo que hace la psicología es que te mueve de la percepción. ¿A qué te refieres con observar para llegar a este punto? Porque no es lo mismo que hemos hecho siempre. En el trabajo de la psicología endocéntrica, yo no lo platico así como en los grupos didácticos, vamos a hacer una investigación personal y le pongo tanta cosa psicológica. El primer trabajo es sentarte a ver qué datos te manda tu cerebro, a ver cómo anda la cosa ahí, cómo está la relación. Porque el cerebro se organiza de acuerdo a estas impresiones de experiencia, que son las de la impronta biológica, que ya determinan un comportamiento a nivel celular, son las impresiones neuroumbilicales, que son las que estamos viendo el día de hoy, que determinan el mundo psíquico y las respuestas orgánicas, cómo va a responder más adelante el organismo o el individuo. Son las impresiones, ya cuando nacen de experiencia, que hay impresiones que tienen que ver con los músculos esqueléticos, hay impresiones que tienen que ver a partir de las emociones, con las ganancias, otras impresiones tienen que ver con cómo eres tú y qué esperas de ti o qué espera la gente de ti, otra tiene que ver con las impresiones afectivas sexuales, otras tienen que ver con las impresiones sociales, otras tienen que ver con las impresiones que tengas a partir de los síntomas y las enfermedades que son de este tema que estamos viendo, otras son las impresiones que tienen que ver de experiencia con tus aspectos psíquicos o psicológicos o de estados de ánimo, ¿sí? O de tu perfil personal de cómo eres, ¿sí? Otras son las que tienen que ver con la impresión de experiencia, que se llaman cianotípicas, que tienen que ver con tu herencia, o sea, el cianotipo, y cómo volteas a ver a tu familia en las experiencias biológicas, psíquicas, de relaciones, sintomatologías, de muerte o de salud, ¿sí? O de habilidades o de desgracia. Y luego ya son las impresiones espirituales. Todas estas impresiones se han estudiado durante todo un tiempo, que van determinando cómo te observas. Entonces yo no le voy a decir a la gente esto. Yo lo que le voy a decir a la gente, el primer paso es observar qué te manda tu cerebro, porque a través de todas estas impresiones, tengas conciencia de ellas o no, eres quien eres la resultante de esto. Pero quien decide esa resultante no es tu cerebro, ni las experiencias, sino eres tú, cómo asimilas cada impresión de esas experiencias. ¿Me explico? Es como si tuvieras la capacidad dual de estar experimentando, pero al mismo tiempo observando. Okay. Sin quedarte fuera. Esta parte es lo que hace que la persona pueda meterse a investigar en su propia persona. Pero el primer paso es a ver qué me manda mi cerebro. Y les puedo asegurar que si se hacen el ejercicio de irse a sentar a ver qué les va a mandar su cerebro, no les va a mandar nada. Si no te manda nada, te quedas ahí en blanco como si fueras un experto tibetano, no te manda nada. Te paras, das 2, 3 pasos y te empieza a mandar otra vez. Y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Que no soy yo quien manda? Y te puedo decir que quien manda es las impresiones, cómo se asimilaron las impresiones de experiencia en tu sistema nervioso. Y se generan estas neuropolíticas de todas estas cosas que se imprimen. El punto es ir a esas impresiones. Pero el punto es empezarle a decir a tu cerebro,
aquí yo quiero esto, quiero lo otro, necesito sentirme así. me voy a experimentar. Me voy a experimentar así, me quiero dar cuenta de esto. Hoy quiero conocer a fulano, hoy quiero conocer a sultana. Hoy me voy a conocer a alguien que me va a reportar lo que yo necesito. Hoy quiero tener un día así. O sea, ahí le tienes que decir La a tu orden cerebro correcta. las instrucciones de lo que quieres que haga para ti. Si no, Pues, ¿cómo? es como si tuvieras un empleado que no le dices qué hacer y termina barriendo el dueño y el empleado leyendo el periódico. ¿Qué es lo que terminamos haciendo todos con nuestra vida? ¿Por qué? Porque no dices qué es lo que quieres. Es más, a veces la gente ni siquiera a nivel cognitivo tiene la capacidad de estructurar verbalmente qué es lo que quiere. Le digo, oye, ¿qué es lo que quieres? Es que Sí. lo que quiero es ya no, cabrón, ¿qué es lo que quieres? O sea, dime qué. O sea, Exacto. hacer. Ahora, estas capacidades de dirección tienen que ver también con las impresiones de experiencia umbilicales. ¿Sí? Una persona que tuvo efectos en la primera etapa clínica del embarazo y en la segunda, tienen problemas para conectar con los quiero. Ok. Estas personas son buenas para sentir, para la artisteada, son buenas para conectar con lo que está afuera, Lo intangible. pero no lo pueden aterrizar con los quiero. La edificación de los quiero para ellos. O sea, les cuesta trabajo en la vida aterrizar sus Exacto, proyectos. que tuvieron en las primeras. Ahora, nada más preguntado, pero sí lo voy a decir. Las personas dicen, bueno, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los... Sí. A ver, una gripita te cambia toda la impresión umbilical del bebé. Una migrañita. Ok, la química. Un enojito de la mamá, esos fuertes de 2-3 días porque el esposo no llegó, porque se fue, porque hizo, porque se apendejó, por lo que quieras. Le cambia la impresión umbilical. O sea, no es, yo hice un corajito y me va a cambiar. No, tiene que ser algo realmente que modifique a nivel estructural el funcionamiento del sistema endocrino de la mamá para que pueda haber un reflejo de impresión a nivel intrauterino, una impresión neuroumbilical. ¿Sí? No vayan a creer así que, no. Por cualquier cosita, no. O sea, tiene que ser un sentimiento o recurrente o un efecto del cuerpo que sea constante durante la gestación. Sí, y que aparte tenga una suficiente fuerza de impresión. O sea, un enojo fuerte, un accidente, un susto, eso sí va cambiando. Porque si es fuerte y sobre todo si fue presión para la persona, impresionante, también va a tener una impresión para el bebé. El filtro de qué tanto se imprime en las impresiones neuroumbilicales es la mamá. ¿Sí? Si la mamá todo el tiempo se está quejando y es así, le saca la vuelta a las cosas, no determina, pues obviamente que eso está en la... O sea, no hay que confundir los elementos de la herencia genética con los elementos de las impresiones intrauterinas. Ok. Que van muy de la mano, pero son dos tipos de información distinta, que fue otra de las áreas donde empezamos a desarrollar después, como para la tercera vez que se investigó con otros grupos, pues ya vimos que son cosas distintas. Una es la herencia, que no hay que confundirla, la herencia de los comportamientos físicos, toda la genética, toda la herencia, lo psíquico, lo fenotipo, genotipo y cianotipo. Y otra cosa es cómo este material asimila todas las impresiones de experiencia intrauterinas, porque esta parte es la que te responde a esto. Y entre estas dos, esta integración, cuando nace el bebé, se queda con la biología de estas memorias, lo consciente, lo emocional, las sensaciones mueren, pero a nivel biológico sus memorias quedan. Las sensaciones podrían pasar todavía un poquito por ahí, las emociones. Permíteme mandar saludos hasta Merced, California, mi querida Lily Crown, a Sobey también, que siempre está conectada con nosotros. Ya estamos checando por ahí lo del audio con nuestro querido productor Enrique Zamudio, y seguías platicándonos, dependiendo de esta etapa, tiene que ver con una cuestión directa de personalidad en el ser humano. Por ejemplo, tú decías, las primeras 2 etapas tenían un efecto y las siguientes... Tienen un problema para edificar con lo que quieren. Ellos son buenos en la etapa intrauterina 1, son buenos para conectar con lo sensorial. Serían, por ejemplo, personas que bailan, que hacen expresión física con su cuerpo de acuerdo a cómo están. También son muy características de cómo se visten, cómo se arreglan, etc. Las que tienen impresiones en la matriz perinatal básica 2 son personas que son batallan también para conectar o edificar con lo que quieren, pero tienen una visión distinta.
y a veces les da miedo abordar sobre lo que quieren, lo que sienten, lo que perciben, porque se ve un poco fuera de lo que es. de lo común aquí. Ah, ok. El primero no tiene ese problema porque no tiene conciencia. O sea, a él no le importa. No, a él no le importa porque no tiene conciencia, solamente siente y expresa. Y va. Como en el sueño. No ve nada, se levanta y ya tiene las sensaciones de algo y sabe que viene del sueño, pero no sabe qué fue. ¿Sí? En la etapa, en la matriz perinatal básica 3, tiene que ver, son personas que pueden edificar lo que quieren, pueden alcanzar las metas, pero los resultados no siempre son como los esperan. Aquí es donde se encuentra el mayor bloque de población. ¿Por? Son personas, por ejemplo, están juntando dinero para un proyecto de algo. Y algo se les atraviesa. No, se les descompuso algo y justo lo que tenían para eso. Y vuelve a empezar. ¿Sí? Y dices, es que es mala suerte. Y es que, ¿por qué a mí? No, finalmente, el término de la experiencia está limitado para que pasen estas cosas. O sea, No es es recurrente. suerte, no, es un patrón normalito, ¿sí? De sus cosas, de sus arreglos. A ver, ¿por qué no ganó el doble? ¿Por qué se le jodió algo exactamente el dinero que traía para desarrollar un proyecto? ¿Sí? Y así viven. Esas personas sufren para alcanzar las metas. O sea, es la que piensa que es demasiado, tiene que trabajar demasiado para conseguir algo. Sí, y tiene que estar un poco más relajada para poder observar las condiciones de afuera y poder aprovecharse de una mejor manera él y los recursos que están afuera para no estar así. Las personas que están en la matriz perinatal básica 4, estas personas edifican muy bien lo que quieren, hacen muy bien sus planes, pero carecen de la fuerza emocional que tiene la matriz perinatal básica 1, la clínica americana. ¿Sí? Porque es tanto lo que piensan, es tanto lo que procesan, que a la hora de ir tomando los pasos, todo lo que sea emocionalmente no procesado por ellos en términos de experiencia, lo hacen a un lado. Eso no sirve, esto no está, esto está fuera de plan. Y entonces se quedan fuera procesos intuitivos y creativos. Que es donde dices que es donde entra todo el proceso de salida. Todo el grupo de investigación está en estos procesos. ¿Me explico? Entonces, cuando uno determina a través de estos procesos dónde fueron las principales impresiones de experiencia a nivel personal, pues entonces empiezas a ver cómo están tus proyectos. Por ejemplo, ha habido personas que tienen problemas en el nacimiento, que vienen muy cabezones, ¿sí? Y tienen que usar forceps o tienen que hacer cesárea, etcétera. O sea, que fue demasiado complicado su alumbramiento. Sí, su alumbramiento y su nacimiento. ¿Qué pasa? Pues son personas que finalmente van a tener problemas con todos los inicios de proyectos. Le van a dudar, no va a estar saliendo, tienen que quedarse ahí a darle más y más y más. Y ya cuando sale, ya todo está perfecto. ¿Me explico? Pero al final de cuentas los proyectos se van a estar atorando en los inicios. No quiere decir que si cambias esto, y haces una respiración, llegas, o sea, no. Esto nada más lo único que ayuda es a no estar sufriendo. O sea, a integrarlo, lo que decíamos, lo integras. Sí, o sea, ya sé que los inicios son complejos, pues espero que el inicio pase. No te quedas ahí. No me quedo sufriendo. Fíjate que te voy a hacer una pregunta a lo mejor muy común, porque también este programa lo ven muchas mamás. Y tú sabes que por una cuestión de falta de ética médica, la cesárea en países de América Latina, no lo sé, en otros, pero en América Latina, de 20 años para acá, fue una de las prácticas más comunes porque tenía que ver con los horarios del propio doctor, que se evitaba el proceso del parto porque representaba que mejor una cesárea era más rápido. Y muchos seguramente que están escuchando esto se empiezan a preguntar por el propio proceso de si esto les influyó a sus hijos y cómo, y entonces cómo lo va a cambiar. No, lo que estás diciendo, ok, sí influye, sí tienes una posibilidad al saber esta información, pero no es que vivas desde el miedo de es que fue cesárea y no Mira, pudo. ¿Cómo lo respondes ahí? Durante el proceso de alumbramiento y nacimiento, o incluso el embarazo completo en sus etapas clínicas, sí tiene un efecto directo, y eso lo tenemos comprobado desde todo lo que hemos platicado ahorita. Sin embargo, la persona cuando ya está grande tiene la capacidad de observar, verse a sí mismo, observar qué espera la gente de allá afuera y cómo participa. ¿Sí?
Si se siente mal, pues lo observa y modifica. ¿Sí? No podemos también quedarnos atorados o achacarle a que algo pasó, ¿sí? O que algo te contaron del nacimiento, porque eso tampoco es, porque te está contando la experiencia de la mamá. De cómo lo vivió la mamá. Sí, pero cuando hacemos aquí el proceso, sale cómo Lo que tú viste, lo que tú viste, lo que tú viviste, lo que experimentaste, qué construiste alrededor de esa experiencia. ¿Sí? Y a dónde te estás llevando con eso. Entonces, no es ni algo determinista, no es algo que la mamá tenga que ver directamente de manera consciente, no es algo que el bebito con sus improntas y sus experiencias, son solo datos que estén ahí. ¿Sí? Son solo datos que se condensan, por llamarlo de alguna forma, en mi persona. Conocer estos datos implica decir cómo quiero percibir todo esto, cómo lo quiero experimentar, qué quiero ver, o sea, lo que te decía hace rato, porque eso lo agarra el cerebro, y si tú estás ajeno a eso, el cerebro va a hacer sus propios ajustes para estar bien, para no gastar tanta energía, para que no haya tanta ansiedad, para que no haya depresión, va a hacer los ajustes y va a decir, este cuatito ojalá viene así con todo esto que vivió, pero el cuatito no está enterado de nada. ¿Sí? Ahora hay gente que va a decir, yo por qué quiero saber tanto, qué quiero, lo que quiero. ¿Sabes qué? Si quieres modificar la manera en la que inicias tus proyectos para que sean más exitosos de manera más pronta, tienes que conocer cómo fue tu proceso básico, cómo creciste, cómo naciste, cómo te desarrollaste desde el punto en el que estás ahorita y por qué batallas. ¿Sí? Sí. Si quieres ser una persona que tiene éxito en las relaciones afectivas, ¿sí? Igual, tienes que ver qué cosas durante este proceso te afectaron y cómo construiste tus experiencias alrededor de lo afectivo y cómo ahora te relacionas con la gente. ¿Sí? Si quieres ver, hay gente que dice que se acerca a Dios y tiene problemas para creer o tiene dudas en su cabeza o en su corazón y no creen los padrecitos y no cree acá. O sea, tiene un problema espiritual. ¿Sí? No son los padrecitos, no es Dios, no es la Biblia, no. Tienes un problema espiritual porque careces de un sentido de profundidad de con quién te conectas tú con tu persona y con quién conectas allá afuera y cómo conectas con la gente también es una parte espiritual. Conectar significa religar, religión. ¿Sí? Y la parte espiritual es cómo lo haces y qué dejas con la gente. Si estás mal ahí, también tienes un problema y si quieres reconciliarte esta parte espiritual contigo, con la gente y luego con Dios, entonces ahora sí tendrías que voltear a ver tu proceso para ver qué pasa ahí contigo, tanto en la herencia como en todas las impresiones que platiqué ahorita. ¿Cómo todo esto que el día de hoy nos compartes, empezamos a llegar a la conclusión el día de hoy con herramientas que nos das aterrizadas? Porque de pronto nos hemos clavado mucho en el entender y ya comprendimos que no basta con entender, porque ya nos dijiste que es todo un proceso de la percepción, la experiencia y la conciencia que tienen que ver con el túnel de impresión, que hoy nos tocó abordarlo desde estas memorias prenatales y el periodo umbilical. ¿A qué concluimos el día de hoy? Bueno, este es un proceso de inicio, o sea, es donde iniciamos y esta parte también va a determinar cómo experimentamos el ambiente, con qué nos quedamos del ambiente y sobre todo a nivel somático, qué tipo de enfermedades tengo, qué tipo de síntomas, qué tipo de conductas no expreso y la última, que hay patrones de enfermedades que se repiten y patrones de enfermedades de sintomatología que se repiten porque hay conductas que no se expresan. ¿Sí? Cuando encuentras estos patrones, tu experiencia, la forma de experimentarte acerca de tus enfermedades cambia. Obviamente, en vez de estar rechazándolas, entiendes el proceso, se asimila más rápido todo este desequilibrio orgánico y más rápido te curas. Cuando una persona se pone y se emperra a luchar contra la gripa, o sea, la gripa ahí va a estar, hasta que dejes de ponerla se te va a quitar. ¿Sí? Entonces, hablar del síntoma, la enfermedad y la conducta, les quiero decir que ese perfil que todos tenemos nace de estas impresiones neuroumbilicales. ¿Sí? Y que también es un proceso que está dispuesto para un proceso de migración. Esa es la primera migración. El proceso evolutivo de la Tierra duró 90 millones de años y salió del agua y nace. Este duró 9 meses. El proceso evolutivo te llevó a que en 9 meses pasara esto. Bueno, tal vez, pensando un poquito en procesos evolutivos, es lo que sigue para cuando moramos.
es otro paso en 90 años para poder vivir este proceso, otro nuevo. ¿Sí? Yo no sé si haya vida después, una vida póstuma. Lo que sí es que parte de las investigaciones que hacemos en la psicología endocéntrica, pues sí vemos que hay una vida postbiológica y que finalmente yo creo que se va reimprimiendo, así como en el útero, se va reimprimiendo en esta vida cómo va a ser tu nacimiento y cómo vas a lograr los días. Que recuerdo que en algún momento cuando hablábamos de psicología endocéntrica y espiritualidad hablabas de indagar en tu propio génesis. Es lo que estás diciendo el día de hoy. O sea, no puedes escribir tu historia o no puedes entender tu historia si no vas a la raíz. Y el día de hoy estás diciendo esto. O sea, no, ¿cómo quieres buscar en el otro la comprensión de lo que ni siquiera tú te has atrevido a indagar en tu propia historia? Y no solamente tu nacimiento, tu momento de gestación. Sí, todo el momento de gestación y todo el material genético que tienes heredado también cuenta, muy importante. ¿Con qué nos despedimos, Hugo? Yo creo que este tema, pues podríamos estar hablando mucho tiempo, y lo aterrizable del tema es, pues ve tus resultados, ve tus sueños, pues cuando te duermes, para que puedas determinar dónde estás y para dónde vas. Y si eso concuerda con lo que tú quieres, pues adelante. Cuando no, pues entonces hay que echar un proceso de investigación como el que platiqué ahorita. Y en el siguiente tema vamos a ver algo que es el paso intermedio entre esta impresión neuroumbilical y lo que es la expresión de un material simbólico a través de lo físico. O sea, tú tienes en la cabeza cosas, ideas que se somatizan en el cuerpo. Hay un proceso intermedio que se llama control neurosomático, que es el que vamos a ver la siguiente entrevista. Y aquí le vamos a quitar el mito a toda la parte psiquiátrica de cómo experimenta una persona sus problemas, sus dolores somatomorfos y todo eso, pues claro, veremos ahí, y cómo la psiquiatría la diagnostica, y ahí sí lo determina a través del diagnóstico orgánico que esa persona es así, que no se le puede quitar. Y aquí vamos a ver a través del control neurosomático cómo el yo o el que maneja el sistema nervioso sí puede decir quiero esto y se cambia. Y estoy hablando de mis amigos los depresivos, los ansiosos, los suicidas, todas estas personas que creen que no pueden cambiar las cosas o su situación familiar. Sí se puede. Sí se puede a través de este proceso del mando intermedio. Primero, esto que acabo de decir determina parte de ellos. Okay. Pero este que estoy diciendo aquí es como la operadora que conecta cables, es el control neurosomático, para comunicar realmente lo que se quiere y que el material, que sería el siguiente tema, ¿no? O sea, el control neurosomático, el otro sería la expresión de material simbólico a nivel físico o a nivel orgánico, es cómo quieres que tu organismo responda. O sea, primero el control neurosomático y luego ya viene la expresión de ese nuevo cableado que tú determinas para ver cómo se expresa en el cuerpo. Entonces, esos son los siguientes dos temas. Pues como siempre, gracias Hugo por recibirnos cada 15 días. En 15 días vamos a abordar esto y recuérdanos dónde podemos localizar más de la información y todo el material que tiene el Instituto de Psicología Endocéntrica de manera didáctica, porque ese es el propósito, la difusión, la investigación y la aplicación de todo lo que han investigado a lo largo de 30 años. Sí, ya en diciembre pasado fueron 30 años. Pues es endocéntrica.org y en el Facebook ahí está también Psicología Endocéntrica. Y en YouTube es Escuela Endocéntrica, y ahí va a estar este video también en el Facebook. Y ya está arriba en la página, también está este suplemento. Y ya no está tan extenso ni tan explicativo como los otros. Toco ciertos temas, estructuras, formas, proceso y listo. Y viene ahí, si quieren más información acerca de eso que acabamos de platicar, pues viene un correo electrónico que es el mío o el de la Escuela Endocéntrica, mandan ahí la pregunta que tengan y ahí yo les mando las hojitas, o si quieren ver la investigación o el desarrollo, pues ahí se pone y ya tengo cuando menos el control de a quién se le está pasando, y si quiere incluso el material utilizarlo para dar un curso, una parte de sus cursos, en su terapia, yo le ayudo a que lo integre de manera que le pueda ser útil. Pues gracias Hugo, gracias a nuestro productor Enrique Zamudio, y el día de hoy en un apoyo especial Lili Niebla, gracias por ser parte de esta conexión, amiga, porque bueno, gracias, esto es posible gracias al vínculo que hizo nuestra querida Lili Niebla. Nos vemos en 15 días y por lo pronto los contenidos de Elvia Gómez Vivienda en Equilibrio, ya lo sabes, todos los días a través de nuestras redes sociales, y bueno, pues me despido como siempre deseándote un gran día.